Hola a los amigos de Filosofía Apuntes, estamos a 1 de enero del año 2023, es el primer video del año, así que feliz año a todos los que escuchan Filosofía Apuntes, los que ya llevan años escuchando el podcast y también obviamente a los que recién se incorporan. Un saludo y un abrazo a todos ellos. Como primer video del año vamos a ver este concepto del decoro. ¿Qué es el decoro? Seguramente usted ya ha escuchado esta palabra un montón de veces. Hay gente que tiene cierta educación y ocupa esta palabra frecuentemente. Es más, es muy probable que usted haya escuchado esta frase en las cenas de Navidad, cuando alguien tiene un mal comportamiento, cuando alguien hace algo reprochable, indebido, en la mesa, en la cena, a la hora de comer, y bueno, le piden y le exigen que tenga algo de decoro en la misma. Pero ¿qué significa la palabra decoro? Vamos a abordar su etimología, vamos a ver lo que nos dice el diccionario de la Real Academia Española, pero por sobre todo vamos a abordar el concepto. Esto no es un capítulo de etimologías, sino que es conceptual. Vamos a ver cómo lo han desarrollado los filósofos a lo largo de la historia. Así que sin más dilación, vamos allá. Bueno, mucha gente utiliza esta palabra con diferentes acepciones, es verdad. El decoro tiene múltiples significados según el contexto y la jerga que se utilice. Se ha usado en la retórica, en el lenguaje, en el teatro, en la arquitectura y en otros contextos. Hoy trataremos de ver el concepto de decoro desde su esencia y dilucidar cómo este se vincula a la filosofía. Entonces, en primer lugar, tenemos que empezar por la antigua Grecia. Las primeras menciones al decoro la vemos en la antigua Grecia con Aristóteles. Esta girita decía que el estilo de los géneros literarios debía coincidir con los actos que se realizaban. Por ejemplo, el reír es propio de la comedia y el llorar es propio de la tragedia. Por otro lado, era importante que cada personaje tuviera un uso correcto del lenguaje que estuviera vinculado al género literario. Sobre la base de esto, podemos ver que el filósofo nos entrega la sustancia del concepto de decoro, que es lo correcto o lo apropiado. ¿En qué sentido? Lo correcto o lo apropiado. De que el personaje del teatro tenía que caracterizar justamente aquello que se pretendía. Si la situación era triste, bueno, tenía que llorar. Si la situación era cómica, tenía que reír. Eso es primeramente el decoro. Si había una situación de tristeza, tendría que usar una máscara triste, y si había una situación de comedia, tenía que usar una máscara, digamos, que representara la risa. Por lo tanto, la primera concepción de decoro se utiliza en el teatro de la antigua Grecia con Aristóteles, ¿no? En su texto, que ha sido uno de los últimos que hemos analizado. Y luego viene la República Romana con Marco Tulio Cicerón. Hoy entendemos que la palabra decoro proviene del latín decorum, que significa apropiado. El filósofo y orador Marco Tulio Cicerón empleará el mismo término pero aplicado a otro razonamiento. Una de las obras más famosas de Cicerón fue sobre los deberes, De Officis en latín, donde nos habla sobre lo importante de la moral para con los demás. Recordemos que Cicerón fue un importante político de la República Romana, sobre todo en los tiempos de Julio César y Marco Antonio. En esta obra Cicerón aborda el decoro como un concepto muy parecido a la honestidad. Está claro que todos los seres vivos nos alejamos de lo que es perjudicial y abrazamos lo que es beneficioso. A diferencia de los animales que se mueven inmediatamente por instinto, el hombre se mueve por la razón que lo guía a evitar ciertos procesos que pueden afectarlo. Otra de las capacidades es que puede reunirse y formar un lenguaje común para convivir con más de su especie. Por lo tanto, también es capaz de buscar la verdad y de apreciar el arte y las cosas bellas que se le presentan. Por último, el hombre tiene la gran capacidad de llegar a ser honesto, característica que debiera estar en todo hombre. De hecho, la honestidad es una de las virtudes cardinales del mismo Marco Tulio Cicerón. Recordemos que las virtudes cardinales son 4 y habían sido planteadas por Platón, pero Marco Tulio añade otra más.
que es la honestidad. Y bueno, para ser honesto se debe tomar en cuenta las 4 virtudes cardinales de Platón que se hablan en el cuarto libro de la República. Recordemos que son el valor, la moderación, la justicia y la prudencia. Y de estas virtudes proviene lo que llamamos honestidad. Y a su vez estas virtudes nos ofrecen 2 maneras de trabajar: la moderación y el valor, el orden y el equilibrio, la prudencia y la justicia, y finalmente lo más valioso, que es la búsqueda de la verdad. Este es un cuadro que se va extendiendo de izquierda a derecha. En primer lugar tenemos los deberes, tenemos un modo de trabajar. Luego tenemos la prudencia y la justicia, que son virtudes cardinales, pero que a su vez reúnen el orden y el equilibrio. Luego tenemos el valor y la moderación, que son la búsqueda de la verdad. Y por lo tanto, como búsqueda de la verdad, finalmente tenemos la honestidad. Y la honestidad también tiene que ver con el concepto de decencia y decoro. Todas las cosas que se hacen con justicia son decorosas, mientras las cosas que se hacen injustamente son indecorosas. Para el decoro hay 2 especies. Uno es general, que se encuentra en todas las virtudes, y otro que es especial, que es subordinado a todas las virtudes. Las generales entonces son todas las acciones que distinguen al hombre de los demás animales. La especial es aquella que, cuando a todas esas virtudes aparece la moderación y la prudencia. En efecto, actuar como un ser humano y no como un animal no solo es parte de un decoro, sino que también de un orden y rectitud con la propia naturaleza. Existen 2 modos de cometer injusticia. Una es cuando se hace daño y otra es cuando, pudiendo hacer algo, no se hace. El primero lo mueve la avaricia, pues se intenta conseguir algo, y el segundo es movido por el miedo. Por supuesto, la injusticia será aún más grave cuando sea premeditada que involuntaria. En este punto Cicerón lanza una crítica a su gran inspirador Platón, pues este último decía que los filósofos tenían que alabárseles porque están dedicados al ejercicio de descubrir la verdad. Sin embargo, ¿qué consecuencias tiene esto? Que los filósofos se alejen de la sociedad y no atiendan las injusticias que hay en una ciudad. Esto, por supuesto, pertenece al segundo género de injusticia propuesto por Cicerón, que dice en el siguiente aforismo: quien sabe de una injusticia y no hace nada para detenerla. Ese es el segundo tipo de injusticia, que reza en el aforismo, lo repito: quien sabe de una injusticia y no hace nada para detenerla. Es también importante saber tratar las injusticias que proceden del otro, es decir, cuando es el otro quien agrede por medio de la venganza u otras razones. Lo que debe hacer en esta situación es siempre negociar, porque el uso de la fuerza es propio de las bestias. Un escenario distinto sería el de una guerra, pues esta se hace para conseguir la paz. Aunque se gane la guerra, no se debe matar a quienes no fueron salvajes con el bando contrario. Por lo demás, las guerras no son justas a menos que éstas se hayan declarado de manera formal y correspondiente. Finalmente, Cicerón dice: de todos modos, los hombres deben tener criterio al aplicar el derecho, pues como dice la frase en latín, sumum ius sumus injuria, es decir, el sumo derecho puede ser en realidad la suma injuria. Claro, porque cuando se aplica el derecho con criterio y con mucha rigurosidad, entonces, en vez de ser un acto justo, se convierte en un acto injusto cuando aplicamos el derecho al pie de la letra, ¿no? Hay un criterio, hay una interpretación de la ley que nos lleva a resolver de manera distinta. Claro, este ejemplo yo ya lo he puesto muchas veces, pero si esta es la primera vez que escucha nuestro podcast, lo voy a repetir. En todo caso, está el podcast de Sumum Ius Sumus Injuria de Cicerón. Si usted, por ejemplo, va a un estacionamiento y en el estacionamiento dice, bueno, usted puede estacionar por 1 hora, si se pasa de esa hora va a tener que pagar el doble. ¿Qué pasa si usted se estaciona con 1 hora con 1 segundo? ¿Tendría que pagar el doble? Parece ser que si nosotros aplicamos el derecho rigurosamente, por 1 segundo, en el caso que habíamos hablado, hay una injuria, ya no hay justicia, sino que hay más bien injuria. Acuérdense que la injuria es aquello que es contrario al derecho. Bueno, concepto de Cicerón. Cicerón
además de hablar del decoro correspondiente a la honestidad y a la justicia, también nos da algunos ejemplos prácticos. Entonces, en algún sentido, todos tenemos por lo menos 4 personas dentro de nosotros. La primera persona es la que pertenecemos en género, hombres y mujeres. La segunda persona es la que tiene sus propias características psicológicas. La tercera persona es cuando se nos impone alguna circunstancia y por lo tanto cambia el comportamiento. Por ejemplo, cuando uno es profesor, es médico, orador, militar, etc. Y una cuarta persona cuando tenemos la oportunidad de elegir qué queremos ser. En la cuarta persona debemos tener sumo cuidado, pues la elección, la mayoría de las veces, se copia a un modelo de persona. Para evitar todo mal comportamiento, el modelo de los padres siempre será un referente, aunque los padres también suelen tener malos comportamientos, por lo que se debe tener cuidado en ese aspecto también. Los tipos de conversaciones familiares deben ser conversaciones tranquilas y no obstinadas, donde todos deben ser tomados en cuenta, es decir, no hablar sobre un tema estrictamente personal, sino que común a todos. También hay que considerar cuando el tema en común deja de interesar, por lo tanto, así como empezó justamente, debe terminar el tema oportunamente. La conversación debe ser pausada y nunca demostrando ira o ambición de algún tipo. Quizás en algún momento se puede reprender una acción o un parecer, pero que éste nunca parezca una ofensa, sino más bien que sea algo hecho por su propio bien. Finalmente, Cicerón nos da un aforismo romano con respecto al decoro y a lo social. Non nobis sed omnibus, que significa no solo para nosotros, sino que para todos. Es decir, el comportamiento que una persona debe tener con los demás, ya sea en una conversación, en una tertulia, en una cena, etc., nunca es para nosotros, sino que es para todos. Con esto, Cicerón quiere decir que el decoro es algo social, no es algo particular, no es el comportamiento de una persona que le vaya a hacer, lo vaya a perjudicar especialmente a él, sino que es con respecto a todos. Ese es eh, el concepto que nos da Cicerón del decoro. Vamos con la cristiandad y la Edad Media. De cierto modo, el decoro puede vincularse con la cristiandad y la Edad Media, ya que el reclamo de la Iglesia por todo aquello que era profano y falso con respecto a la religión generaba molestia. Y era así que todos los dramas y las comedias de la Edad Media que exageraban las cosas divinas o la trataban de un modo distinto eran censuradas. La Iglesia hizo un llamado a las autoridades medievales para que el estilo de la literatura fuera más elevado si se hablaba de Dios. De hecho, esto fue así que el Concilio de Trento prohibió y censuró todos los libros que se consideraban un sacrilegio a la religión cristiana. ¿Cuáles fueron estos libros que fueron considerados un sacrilegio, que no se podían de ninguna manera considerar su circulación? En primer lugar estaba la Divina Comedia de Dante Alighieri, censurada entonces. Los Miserables de Víctor Hugo, de hecho la reina Catalina de Rusia no lo aceptaba. Justine del Marqués de Sade, y bueno, todas las obras del Marqués de Sade que eran tremendamente explícitas, todas esas fueron censuradas. Fíjense el texto que ven ahora, de Nicolás Copérnico, De Revolutionibus Orbium Coelestium. Claro, Nicolás Copérnico explicaba que en realidad la Tierra gira alrededor del Sol, para eso era una aberración, digamos, para la Iglesia, y también fue censurado. La ópera Omnia de Giordano Bruno, por cierto, y el Tractatus Theologicus Politicus de Baruch Spinoza. Y esto es poco, ¿no? Esto algunas de las obras que fueron censuradas en la Edad Media. Sería muy largo de mencionarlo ahora, pero no es difícil hacerse una idea, conociendo un poco de historia literaria del siglo XVI en adelante, de los libros que pudieron conformar esa gran lista. Por lo tanto, veamos la evolución del decoro. En primer lugar teníamos a Aristóteles, que hablaba sobre lo que era apropiado en cuanto al teatro. Eso era el decoro. Después viene Cicerón hablando de la justicia y la honestidad.
dándonos consejos prácticos, diciéndonos que, bueno, uno se debe comportar, no debe hablar de temas quizás que son de muy alto, o que pudieran generar molestias, ¿no? Por lo tanto, no se podría hablar de política, no se podría hablar de religión, no se podría hablar incluso de dinero. ¿M? Luego, la cristiandad y la Edad Media. En la Edad Media, el decoro llega a un alto impacto, porque todas las cosas que no eran cristianas eran indecorosas, y por lo tanto todo aquello que se consideraba sacrilegio o se consideraba que afectaba de alguna manera a la iglesia, se debía censurar. Y ese es el extremo del decoro. El extremo del decoro es la censura. ¿Mm? Em, bueno, en el Renacimiento vamos a tener un poco más de, vamos a hablar un poco más del decoro. De hecho, ya hemos hablado con Erasmo de Rotterdam en su texto sobre las urbanidades, las maneras de los niños, donde se recomendaba a los niños que debían sentarse de cierta manera, debían comportarse de cierta manera. Pero la iglesia va a insistir mucho con el decoro. Por lo tanto, si es que pudiésemos hablar de una recomendación o algo así, ¿hay que ser decoroso? Por cierto que sí. Como lo diría Marco Tulio Cicerón, no solo para nosotros, sino que para todos, non nobis sed omnibus. Pero también hay que tener cuidado con el decoro en el sentido de que éste llegue a ser llegue a ser tan riguroso que signifique luego la censura. ¿Mm? Y ahí también estaría, de alguna manera podríamos extrapolar también otra frase de Cicerón, el sumus jus, sumus injuria. La aplicación suma de algo también es suma injuria o suma injusticia. ¿Qué nos dice el diccionario de la Real Academia Española? En una primera acepción dice que el decoro es, bueno, viene del latín decorum, y significa honor, respeto, reverencia que se da a una persona por su nacimiento, dignidad. En segundo lugar, circunspección, gravedad, pureza, honestidad, recato. En cuarto lugar, honra, honor, estimación. En quinto lugar, nivel mínimo de calidad de vida para que la dignidad de alguien no sufra menoscabo. En sexto lugar, parte de la arquitectura que enseña a dar los edificios el aspecto y propiedad que les corresponde según sus destinos respectivos. En séptimo lugar, la retórica, adecuación del lenguaje de una obra literaria a su género, a su tema y a la condición de los personajes. Y en octavo lugar, conformidad entre el comportamiento de los personajes de una obra y su respectiva edad, condición y sexo. Luego viene el decoro como locución verbal, comportarse con arreglo a la propia condición social, y también corresponder con actos o palabras a su estimación o a su merecimiento. Eso es guardar el decoro. Como podemos ver entonces, la Real Academia Española tampoco se aleja mucho de lo que hemos hablado con respecto a los filósofos. Bueno, chicos y chicas, eso ha sido todo. Muchas gracias por escuchar este podcast. Si les ha gustado, de like, comente, comparta, suscríbase al blog que está en la descripción, haga soporte en PayPal y en Patreon. Saludamos a nuestros mecenas romanos, que son Abstract Panicker y Emanuel Mendoza González, que disfrutan ya de los beneficios de ser miembros de Filosofía Apuntes y colaboran con este gran proyecto. Un saludo y un abrazo a los dos. También saludamos a nuestro mecenas medieval, que es Gab Welther, que también disfruta de los beneficios de ser un mecenas medieval y que colabora también con este proyecto de Filosofía Apuntes. Muchas gracias, Gab. Un saludo y un abrazo para ti también. Que estén muy bien, cuídense, chao.